Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hacer una entrevista un poco de actualidad, y es que la verdad que el pasado viernes, pero las noticias se fueron sucediendo a lo largo del fin de semana, pues encallaba un velero en esa baja que está pues por el Caletón Blanco, ¿no? Por Orso, el Caletón Blanco, algo que puede ser a veces habitual, pero la particularidad fue que el patrón, el piloto del barco, pues fallecía. No se sabe mucho, entonces vamos a hablar con miembros, bueno, exactamente vamos a hablar con Rubén López, el director de recursos de Merlán, que acudieron al rescate y comentan un poco porque se utilizaron drones y tenía una complejidad, y también qué pudo pasar allí. Además, luego hablaremos de otras muchas cosas con Rubén López. Sin más dilación, pasamos a hablar. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Bien? Bien, bien. Bien. Bien, a veces no son noticias excesivamente tal, pero bueno, también demuestra un poco también que los recursos son bien utilizados para, en este caso, ayudar. Poco se puede hacer, sobre todo con la vida de este francés, me decías, ¿no? Sí, en principio la nacionalidad francesa y bueno, al final a los medios de emergencia nos merma mucho el tema de no tener datos, ¿no? De no tener información, pues saber de dónde ha salido, de dónde no. Sí es verdad que se hizo un trabajo de coordinación entre Torre Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Merlán, el consorcio, intentando localizar de qué puerto había zarpado y demás. No se consiguió, y al final los escasos datos, pues no sabes si hay 3 personas en el agua, 2, si no hay ninguna, Claro, si el velero claro. se encontraba a la deriva ya desde hace tiempo. Vale, etcétera, estamos viendo imágenes. Esto sucedía el viernes por la tarde y estamos viendo una zona complicadísima. Entiendo que en un principio, ¿cómo es eso lo del dron que me decías? ¿Ustedes mandan el dron para ver como una primera...? Sí, nosotros desde ya el año pasado apostamos por la nueva tecnología, entonces lo que nos facilita el dron, una es el peinado de la zona, ¿vale? Es decir, pues descartar, ahora este dron trae cámara térmica, se estuvo intentando localizar Fuentes de calor. fuentes de Sí, calor sí. para ver si estaba por la zona, y sin embargo no, al día siguiente la mar pues lo devolvió, ¿no? Sí es verdad que la mar estaba súper complicada. Llegamos junto con los bomberos, se dividieron 2 equipos, se asedió el barco, se fue quitando todo el camarote, y ahí fue donde se recuperó el pasaporte, que en principio pues era de una persona. Por eso al día siguiente, cuando aparece dicho cuerpo, pues damos por terminado todo el dispositivo de búsqueda. Claro, porque... ¿Y en qué momentos? Claro, dices tú, hay un pasaporte, entonces ya por eso ya empiezan a descartar que pudiera haber más gente, pero nunca se puede saber, ¿no? Tampoco... No, nunca se puede saber. Ahora ya... claro, ya la policía y lo que es la Guardia Civil y demás, pues hará las investigaciones oportunas, pues ya se ha identificado a la persona, se contactará con familiares, se les preguntará de qué puerto han salido, etcétera, etcétera, y en principio pues recabarán información, si viajaba solo, si no, etcétera, etcétera, y decidirán qué protocolo a seguir, ¿no? La verdad que sí. Bueno, eres una embarcación, me decías, yo creí que era más pequeña, pero ahora la estoy viendo y dice casi de 15 metros. 15 metros. Un solo tripulante. Medio extraño. Lo que pasa es que estos franceses son muchos de hacer esas regatas en solitario y cosas raras. Sí, ¿O? eso es una moda que hay, y las travesías transoceánicas, ¿no? Y de hacerlo un tripulante es muy normal. Sí es verdad que al final, pues nuestra costa de Lanzarote, sí es verdad que cuando te aproximas demasiado no suele perdonar, ¿no? La verdad que sí, esa baja, bueno, no sé, pero a lo largo, yo llevo 16 años en la televisión, hemos mandado el cámara numerosas veces, pero aquí la particularidad, empezábamos la entrevista diciendo que no es normal que fallezcan. ¿Qué pudo suceder si dentro de las hipótesis? Porque claro, no se sabe a ciencia cierta. Pues se pueden barajar varias hipótesis. Se puede barajar de que el hombre, pues ese día las mar estaba muy complicado. Hay que recordar que veníamos saliendo de una prealerta de olas jueves, ¿no? de 5, el que se habían suspendido incluso la línea de la graciosa Lanzarote. Es decir, y bien poca visibilidad, encallar, salir despedido, que al hombre le diera una fatiga o algo y quedara a la deriva. Control, claro. Al viajar solo se asumen muchos riesgos, ¿no? Claro. De hecho, el cuerpo ya sin vida, ¿dónde aparece? Aparece próximo al... En las proximidades, sí, una playa colindante. Pero ahí no suele ser eso de que a lo mejor cae, porque ¿no? Una vez le entra eso y luego son los gases lo que los devuelven a los 2 días o algo así. En principio, cuando una persona se ahoga suele ir al fondo, ¿vale? Porque traga agua y suele ir al fondo. Entonces sí es verdad que a medida que se van descomponiendo y haciendo gases, pues suele salir a flote. Nosotros creemos más bien que las condiciones ahí se ven que eran bastante duras, entonces seguramente el hombre quedó entaliscado y al día siguiente que aflojaron un poquito las condiciones lo sacó. Claro, porque en un principio me imagino que para que se dé esa situación la marea está más llena, pero lo justo para que no lo vea el patrón, pero sí. Acaba... Y eso, yo me acuerdo una vez con un sniper, dar con una baja y eso es como, pumba, te mete un parón. Y no sé si ahí pudo caer desplazado una zona rocosa. Seguramente nosotros hubo una intervención de un velero en La Graciosa
también hace ya un tiempito, hace un año y medio creo, en el que encalló en la Baja de la Graciosa y cogió a la mujer bajándose al camarote. La tuvimos que movilizar completamente porque el politraumatismo que tenía era contundente. Se evacuó medicalizado de la Graciosa a Lanzarote. Y es lo que dices tú, es un frenazo en seco sin que tú estés preparado, Claro. y te coge vendido. La verdad que sí. No sé si para ustedes, lo decías, hay rescates más o menos difíciles. Me imagino que este no es nada fácil, con mar, con roca. Hombre, había visibilidad, porque eso sí, porque ustedes ya eran de día, eso sí. Sí, es decir, hay rescates y rescates. Sí es verdad que al final, pues las condiciones de la mar pues te permitían estar un poco alertas. Sí es verdad que las nuevas tecnologías nos facilitan un montón. El tema de poder coger un dron y lanzarlo al aire y que te imita imágenes en directo que son visualizadas por Guardia Civil, Salvamento Marítimo, el Consorcio de Emergencia, y todos mirando la pantalla intentando buscar algún resto del barco, etcétera, etcétera, pues al final te facilita el que tú tengas que meter una moto de agua, una embarcación, y más cuando no tienes esa información y en las condiciones, ¿no?, que está la mar. La verdad que sí. Esto, claro, evidentemente nada tiene que ver con la inmigración, pero sí ha habido un poco más próximo al pueblo de Órsola, ha pasado, ¿no?, lo de las pateras que han dado con una baja, y claro, esos chicos jóvenes de todas las edades, pues a lo mejor ahí no saben nadar y ahí sí que han fallecido. Sí, ahí hemos tenido varios naufragios, 2 exactamente en la zona del muelle de Órsola, y la verdad que, bueno, al final las condiciones también son gente que viene a pelotonar, que no sabe nadar. En este caso el hombre, entendemos que si es un hombre que realiza travesías, pues que mínimo que sepa nadar y defenderse en la mar, pero a lo mejor es eso de confianza, algo. Claro, decías que llamó la atención que no lanzara, como dicen, el Mayday, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros al final, pues la Torre de Salvamento Marítimo o Radio Las Palmas recibe los Mayday, que es simplemente lanzarlo por la emisora o llamada al 112, etcétera. Nunca se lanzó ningún auxilio de esa embarcación, sino fue el aviso a que una persona que pasaba por la zona se encontró dicha embarcación y se activaron los recursos. Nos parece extraño, la verdad, pero bueno, al final la Guardia Civil tiene una investigación abierta en la que pues ya lo han identificado, y me imagino que seguirán con los protocolos hasta llegar a ver el por qué ese barco llegó ahí, ¿no? Claro. La retirada del vehículo es del vehículo. La retirada del barco, complicada también, entiendo, ¿no? Sí, es complicada. Hoy en día sabemos todo lo que hay con medio ambiente, zonas escarpadas de Malpey. La mar debería estar buena para poder retirarlo, pero ya con los daños que ha sufrido ese velero es inviable sacarlo por mar, ¿no? Sí, entonces, claro, tampoco creo ya que queden muchos restos. No sé cómo estará ahora, sí, pero... el propio mar se encarga de... Sí, se encargará de terminar de... Y luego va gente muchas veces también un poco a coger cosas, ¿no? Sí, no, eso es así. Eso pues es ley de al vida. final es así. Pasa con las pateras, es decir, tú puedes estar en una patera ayudando y cuando miras lo ves con un motor, y cuando vuelves a girar la cabeza ya está sin un motor, y esto es igual. Es decir, hay gente que al final pues está al acecho y hasta pues temas de navegación y cosas así, Sí, de pues, equipamiento. que al final pues son un tesoro, ¿no?, para algunos. La verdad que sí. Ya que te tengo aquí, y luego vamos a pasar a hacer una especie de balance de 2022 que trae cifras interesantes de las actuaciones de ustedes durante todo el año, me gustaría, vamos a recuperar ahora imágenes, la compañera Josefina nos va a poner imágenes de la que fue noticia el año pasado, la semana pasada, con el tema de la aparición, ahí estamos viendo la aparición de ese cuerpo sin vida en una playa de Antigua, creo que exactamente de Las Cuevas. Y entonces hemos pixelado, porque en este momento, sí, creo que estas eran imágenes pixeladas, digo yo, porque eran del informativo. A ver. Sí, ¿no? Sí, están pixeladas, porque también en el digital sí estaban, porque también la verdad que pueden herir la sensibilidad, pero también a su vez puede hablar del drama de la inmigración. Se puede no confirmar, pero que la hipótesis, Rubén, más probable de la aparición de este cadáver esté relacionada con el naufragio de alguna patera. Sí, en principio se cree que ha sido un naufragio de alguna patera próxima, o de las pateras que nunca suelen llegar aquí a alcanzar la costa, ¿no? De hecho, en las semanas anteriores ya habían aparecido algún otro cuerpo. Sí. Y al final el estado de descomposición, etcétera, pues seguramente. Ese estado de descomposición, tú que eres, a ver, no serás a lo mejor forense, pero bueno, estás en cuerpos de emergencia. ¿Qué tiempo puede indicar para ese súper avanzado? Estaba ya casi en hueso. Podemos hablar que llevaría un mes en el agua. Un mes en el agua, ¿no? Y eso es efecto de los propios peces, al final, animales. El agua, al estar a remojo, la carne se empieza a descomponer, los pescaditos empiezan a comer y al final...
Al final es increíble. Me decías que incluso hasta, no sé si en Fuerteventura, un niño a lo mejor se pudo localizar hace... Sí, un menor. un menor creo recordar y fue recuperado por los servicios de allí también. Es decir, al final las pateras naufragian cerca de las costas y al final pues una lotería, ¿no? Están yendo a parar a Fuerteventura. Siempre hemos tenido nosotros eso, ¿no? Cada vez que se pasa algo próximo a Lanzarote, pues normalmente suele aparecer en Fuerteventura y al final es así. Al final la mar, pues hay a unos que devuelve y otros que no. Vale, si acabaron por Fuerteventura, eso que es algo del norte, ¿no? Le viene desde arriba, ya no sé si de por nosotros, incluso más. Sí, es decir, puede ser desde nosotros o más arriba, pero arriba. En teoría debería de ser desde nosotros porque siempre irían a caer a lo que es la zona del Cotillo, zona norte de lo que es Fuerteventura. Claro. Bueno, de hecho, uno de los rescates de ustedes que suele ser muy habitual es el típico de la colchoneta o del windsurfing que ya no saben qué hacer y acaban en Fuerteventura muchas veces, ¿no? Pues sí, sí. Sí, ¿no? El peligro de la colchoneta. No sé si ustedes dirán, pero ¿ustedes están locos o qué? No, la colchoneta debe ser para una piscina, entiendo yo, porque para... Muchas veces el factor viento, pues al final, y no medir, cuando estás alejado, pues yo siempre recomiendo que si ya estás alejado, no intentes luchar, agárrate al hinchable, que soliciten ayuda y agárrate, ¿no? Es decir, después el tema de los kitesurfistas, esto que los kitesurfistas al final están de moda, pues lo mismo, no usan el viento, al final pues también tienen sus incidencias, se les rompe un hilo, se les rompe la cometa, o se cae y no consigue levantarla, y al final sí es verdad que todo lo que estamos teniendo ahora en la zona sur, siempre terminamos por ahí, o por lobos o por corralejos. Sí. Esa es la realidad. Historias, ¿no? Siempre aquellos windsurfistas que se quedaban y aparecían y que durante la noche, a lo mejor pasar la noche en la tabla y llegar abajo. Pasa hoy en día también más móviles, más tal. Hoy en día hay más móviles, la gente está más concienciada en decir, mira, voy a entrar al agua, si no salgo en 2 horas, pues pasa aviso, estoy en tal zona. Entonces eso, quieras o no, facilita, ¿vale? Se han activado en muchas ocasiones a lo largo de este año, sobre todo para la zona sur de Lanzarote y la zona norte de Fuerteventura, la embarcación que tenemos convenida con el Gobierno de Canarias por temas de kitesurfistas, y al final se quedan normalmente un pequeño susto, pues porque a lo mejor ha tardado más de la cuenta, etcétera. Pero sí es verdad que eso a nosotros nos da un tiempo de respuesta mucho mayor que no que te lleguen falta las 5 horas, ¿no? Claro, eso es la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar entonces de rescates en general. La verdad que estos dos temas de actualidad queremos hablarlos con ustedes, con Emerlán, y la verdad que siempre aportan información. Balance. ¿Cuántos servicios hicieron el año pasado, Emerlán? Pues mira, nosotros cerramos el año pasado con 2.738 intervenciones relacionadas con las emergencias, evacuaciones y rescates. Rescates, al final pues somos islas, ¿vale? Y en la isla pues el tema acuático está al orden del día. Emergencias, tema de ambulancia y después sí es verdad que nosotros ahora mismo pues estamos abarcando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues el tema del rescate acuático en 3 islas, lo que es Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, al igual que los rescates, las urgencias sanitarias, pues las abarcamos en La Graciosa, en la isla de La Graciosa y en Lanzarote, ¿no? Vale, en La Graciosa lo que quieres decir es que la ambulancia es de ustedes. Sí. O se estaba luchando por otra, ¿no? Pero actualmente, ¿cómo está La Graciosa? Actualmente, gracias a la última conversación con el Cabildo de Lanzarote, pues hemos conseguido mejorar las condiciones de ese recurso. Tenemos una ambulancia que está operativa 24 horas en la isla de La Graciosa, pero al final, es como digo yo, siempre es una. Es decir, el problema en Lanzarote, si hay un accidente, va una. Pero si es que si necesitan otra, hay otra, y si necesitan otra, hay otra. Es decir, siempre en Lanzarote hay apoyo. En La Graciosa a día de hoy no hay apoyo. Es decir, esa ambulancia se come todo. Se come pues, un rescate en una montaña, se come un rescate en el mar, se come, intervienen a nivel de accidentes de tráfico, de bomberos, hacen las evacuaciones marítimas en los barcos de línea, dejando la ambulancia inoperativa mientras se están desplazando a Órsola, ¿no? Y yo te quería destacar un dato de este año, y es que ya el año 2022, en 24 ocasiones se ha activado el equipo médico, es decir, ya no solo salen los 2 componentes de Emerlán, sino sale el equipo médico de la isla, dejando la isla sin ningún tipo de recurso durante 2 o 3 horas que puede durar una evacuación marítima. Claro, sí, en este caso, claro, la verdad que por eso también se reclaman siempre, por ejemplo, todo el tema de la inmigración, ¿no? Se reclama mayores recursos porque son destinados a eso también, ¿no?
Hay que reforzar y hay que luchar. La Graciosa está un poquito dejada en la mano de Dios. Es decir, ahí es que yo te puedo contar anécdotas de mis compañeros de que han estado custodiando a 45 inmigrantes porque no hay ni seguridad. No hay seguridad, no hay guardia civil. No hay... Y las últimas veces, una de las pautas que se siguió fue la Guardia Civil se activó en la embarcación del Gobierno de Canarias y nosotros desde Lanzarote de madrugada desplazamos a la Guardia Civil porque había llegado una patera sobre las 2 de la mañana y no había quien hiciera custodia de esas personas, ¿sabes? Y al final tampoco puedes dejar tú a 2 operarios de una ambulancia custodiando a 45 personas y al segurita de puerto que siempre colabora, ¿no? Pero la verdad, ¿ustedes la embarcación o las embarcaciones dónde las tienen situadas? Nosotros ahora mismo la embarcación que más activaciones tiene es la Ecosierra 11, que se encuentra en el muelle La Tiñosa, en el muelle Puerto del Carmen, y es una embarcación que pertenece al Gobierno de Canarias, pero que el personal la aporta a Merlán. Vale, y para ir a La Graciosa se saldría de Puerto del Carmen. Sí. ¿Cuánto tarda en llegar? 1 hora. 1 hora, y ahí le dan máquinas. No. ¿Y cuál es ya independientemente de inmigración o demás, cuál es el rescate más habitual en La Graciosa? Pues los excursionistas, Montaña Amarilla. Ahora nos está pasando mucha factura el tema de los cierres estos de carretera que hay. Es decir, antes tú te ibas y accedías a cualquier zona, hoy en día es todo paraje natural, la gente puede seguir caminando, lo que no permite el acceso de vehículos, y se nos hace inviable, porque claro, donde ya dejan de pasar vehículos, aunque a nosotros se nos permita, parques nos permite en muchas ocasiones entrar, si ya no hay esa pista y si ya esa arena no hay, es decir, no hay esa carretera, por decirlo de alguna manera, pues al final nuestros recursos también se pueden enterrar, etcétera, etcétera. Entonces sí es verdad que nos está costando mucho intervenir en las zonas que se está cerrando porque creo que, te voy a dar un dato, en el mes de, no me quiero equivocar el mes exacto, pero en el mes de diciembre se hizo una intervención cerca de Montaña Amarilla en el que los compañeros, junto con gente de la playa, operarios de Líneas Marítimas Romero y policía local, hicieron un porteo de camilla de 4 kilómetros. ¿Vale? Porque no pueden hacer el vehículo. Pero vale, si tú me dices, oye, hay un equipo de rescate que hace eso, no, es que esas horas que se está haciendo esa intervención, Caleta Cebo ya no cuenta con ambulancias. Ya no hay más recursos que activar. Y si es en julio, en la fiesta del Carmen, ahí hay 3.000, 4.000 personas. Sí. La verdad que sí. Yo recuerdo cuando, no sé, tendría 14 años, estar en La Graciosa y ver a un chico que se veía que estaba esperando a alguien de emergencia o que viniera... ¿En qué año? ¿En qué año? No sé, 1980 y pico. La ambulancia empezó a prestar servicio en el año 2005. Sí, sí, seguro. O sea, estaba esperando a que le viniera a buscar el barco. Y el chico se veía que había ido a pescar y tenía un anzuelo de este tamaño atravesándole toda la mano. Y el chico estaba así ya, que debía haber pasado hacía tiempo, y el chico esperando. Y yo decía, madre mía, lo que tendrá ahora el Zimbabue ya es una cosa complicada, tendrá que, no es echarle un poco de mercromina. No. Y por eso te decía, digo, no sé si a veces antes eran temas relacionados con la pesca o con tal, pero ahora hoy en día hay más turistas. Hoy en día hay servicios relacionados con todo tipo, urgencias domiciliarias, rescates en montaña porque senderistas se van, se tuercen un tobillo, etcétera, o se caen, se precipitan, rescates en la playa porque la mar los revuelca. Hay intervenciones de todos los colores y de todos los gustos. ¿Qué es la diferencia más destacable? Que al final, eso que me estás contando, pues seguramente una vez se realiza ese rescate o esa intervención, se traslada al Centro de Salud de La Graciosa y si el Centro de Salud no lo puede resolver, hay que activar un protocolo de evacuación a Lanzarote. Es decir, pues tú te rompes aquí un brazo, por decirlo de alguna manera, y seguramente en 1 hora ya está el traumatólogo contigo, te lo haya colocado, etcétera. Tú en 1 hora seguramente no hayas conseguido salir ni de La Graciosa. Claro. A mí me dio una vez, estando con un niño, en una crisis de un broncoespasmo, a las 2 de la mañana de mi hija, yo no sabía qué hacer, fui preguntando por ventolines, y uno me dijo, mira, no, te abren el centro de salud, y luego la verdad que lo asistieron bien. Para terminar, entonces, en líneas generales, porque no hemos centrado en La Graciosa, pero en Lanzarote, de los rescates, no sé si es más en el mar, más por las ambulancias, como decías tú, por la necesidad de ambulancias. ¿Qué destacarías tú de...? Nosotros en Lanzarote destacamos que al final nuestros pilares, que son el rescate acuático y las urgencias sanitarias, pues al final siguen siendo una necesidad. De hecho, lo que te comentaba fuera de cámara, al final a nosotros se nos requiere cuando no hay recursos disponibles en Lanzarote. Hemos hecho, pues en Lanzarote se han hecho 500 intervenciones solo sanitarias. Es decir, hubo 500 veces en las que no había recursos disponibles
en la isla. Ustedes. Y después el tema de playas, que a pesar de que los socorristas nuestros hacen una gran labor, pues la gente es muy echadita para adelante. Sí, ¿no? Que hacen imprudencias y demás. Del resto, porque también, claro, me decías tú y algunos de tus compañeros que han tenido distintas fases, por ejemplo, en la pandemia y en el confinamiento, claro, ahí no había gente, pero sí hicieron labores humanitarias de alimentos y demás. Seguimos manteniéndolo, aunque ya... El comedor aquel que tenían, ustedes hacían comidas. Exactamente, sí. Todo eso ya se ha profesionalizado. Es decir, ya pues Arrecife sacó un convenio, el comedor que se presentó y demás, el que se dan de comer a unas 100 personas a día de hoy, lo gestiona Merlán. Y en esa parte en la que llegamos a tener como unas 600, en época de pandemia casi llegamos a las 1000 familias, pues eso sí lo seguimos realizando porque que son los repartos de lotes de primera necesidad, y de hecho lo tengo aquí, 447 lotes se repartieron el año pasado, el 2022, y más o menos hablamos que hay una media de unas 30 familias. Creo que en pandemia llegar a casi 1000, sí. ha ido su... Pero la cocina en sí, ¿la siguen haciendo ustedes o eso ya lo retiraron? Eso ya fue... Eso todo eso ya se ha retirado. Eso está desmantelado, sí. Bueno, pues también eso. También me decías, o me dijiste tú, o Isidoro, o Ginés, que también ahora hay una... ¿Cómo se dice? Una euforia por hacer actos, actividades deportivas, y ahora están en ese apartado también, dando cobertura. Sí. En plena pandemia, pues prácticamente se hicieron eventos importantes y hemos cerrado el año 2022 con 400 preventivos. Claro. 400 eventos deportivos o culturales, al final en la isla de Lanzarote. Son bastantes, ¿no? Sí, que el dispositivo de seguridad les obliga a tener a ustedes. Sí, hoy en día ya hay, pues, desde años para atrás, pues hay un plan de emergencia y al final tienes que cumplir con unos recursos propios, que al final lo único que se trata es de que los eventos deportivos no mermen el dispositivo que está para el día a día de Lanzarote, ¿no? Sino que te cuente con sus propias ambulancias, bomberos, protección civil, etcétera. En definitiva, necesitamos recursos, ¿no? Porque Merlán lo ha pasado en momentos apurados, ahora están, entiendo que bien, ¿no? Hubo momentos que lo pasaron peor, ¿no? Sí, al final son ya 21 años lo que lleva Merlán luchando, 16 en La Graciosa, y al final esto va por épocas. Ahora estamos en una reestructuración profunda, haciendo que todas las unidades y todos los recursos de Merlán pues funcionen mejor, de una manera más rápida y más efectiva, invirtiendo, porque al final hay que invertir, hay nuevas tecnologías y que facilitan y evitan poner en riesgo muchas cosas, ¿no? De hecho, lo que comentamos, en la unidad de dron pues realizó el año pasado 52 vuelos. Eso te abre un abanico impresionante. Adquirimos un drop de agua que se llama el Dolphin, que al final es un aparato que es dirigido y llega a cualquier persona que esté en apuros en el agua, simplemente para que esa persona se agarre, que tiene un rango de actuación de 750 metros. Y creo que nosotros vamos a seguir en esa línea, en mejorar el tema acuático, porque al final no puede ser que haya más muertos por ahogamiento en Canarias, ¿no?, que por accidentes de tráfico. Creo que es un dato que todavía no se ha conseguido dar la vuelta, y creemos que debemos de apostar más por el tema del rescate acuático y por ganar tiempo. Pues sí, ¿no? Como decía Manolo Vieira, y el que lo quiera coger, que lo coja, ¿no? O sea que el mensaje está enviado. Lo digo porque Rubén es amante, también somos amantes de Manolo Vieira, has estado en Las Palmas, te lo veía en Facebook, y la verdad que Manolo Vieira siempre es un placer oírlo y verlo. Rubén, un placer, muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Rubén López, en este caso, director de recursos de Merlán, hablando un poco. Al final hacemos ese balance. La verdad que una organización que está haciendo una labor tremenda, y lo ha pasado en momentos complicados, y siempre son necesarios más recursos. O sea que lo que decíamos, que también las instituciones, eso hay que reforzarlas y hay que reclamarlo a quien tenga que financiarlo o ordenarlo o organizarlo. De resto, esta noticia viene un poco como de actualidad. Ese velero que sorprendía, esa baja cerca de Órsola, en el Caletón Blanco, que muchas veces suele pasar, que esos barcos y esos pilotos o patrones se confían, acaban chocando con la baja, y muchas veces, pues sobre todo, la cuestión es más material, ¿no?, el tema del propio barco. Pero en este caso se descubría que fallecía un navegante de 69 años de nacionalidad francesa, y también se está investigando qué ha podido pasar con esa embarcación, por qué no pidió el Mayday, ¿no?, ese aviso. En fin, para eso ya son cuestiones policiales en las que, por supuesto, Merlán no tiene que meterse. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.